Muy buenos días, señora presidenta y señores presidentes de las Cortes Supremas de Justicia del Istmo Centroamericano y República Dominicana. Asimismo, el saludo extensivo a los invitados especiales que nos acompañan. Desde la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, es un privilegio poder darles una cordial bienvenida y realizar esta convocatoria virtual a efecto de conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción. Dicha fecha fue proclamada cada 9 de diciembre por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta actividad es organizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Presidencia pro tempore del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, y donde se desarrollará el tema Retos de la Integridad y Lucha contra la Corrupción en el Sistema de Justicia, Buenas Prácticas y Experiencia Adquirida. Recordando además que este año 2020 se ha adoptado la campaña denominada Recuperación con Integridad, en el marco de las actividades que nos convoca en esta jornada. Las palabras de bienvenida están a cargo de don José Vila del Castillo, representante regional de 1DC, a quien cedo la palabra. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros esta mañana en la que celebramos el Día Mundial contra la Corrupción. Es para mí un honor estar con todos ustedes. Honorable señor Óscar Armando Pineda Navas, presidente de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Honorable señor Fernando Cruz Castro, presidente de la Corte Suprema de Costa Rica. Honorable señora Alba Luz Ramos, presidente de la Corte Suprema de la Justicia de la República de Nicaragua. Honorable señor Francisco Jerez Mena, presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Honorable señor José Eduardo Ayú Prado Canals, magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Embajadores y representantes del cuerpo diplomático acreditados en Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana. Representantes de organismos de cooperación, estimados participantes de las entidades de control, de los órganos judiciales, de los colegios y asociaciones de abogados. Ahora el Día Internacional contra la Corrupción, y este año lo celebramos en medio de una pandemia que continúa extendiéndose por todo el mundo, matando a cientos de miles de personas y que ha puesto a prueba los sistemas de salud pública hasta llegar a un punto crítico. Según estimaciones de las Naciones Unidas, la crisis del COVID-19 amenaza con empujar a más de 100 millones de personas a la pobreza extrema solamente este año de 2020. Para contrarrestar la crisis, salvar vidas y asegurar medios de subsistencia, los gobiernos están construyendo y acelerando los paquetes de estímulo económico. En este contexto, la corrupción tiene como objetivo incidir en estas medidas de emergencia, debilitando los sistemas sociales y de salud vitales para toda la sociedad y, por supuesto, con consecuencias letales en algunos casos. En el mundo se han identificado casos en donde las organizaciones del crimen organizado se están aprovechando de esta situación, expandiendo la corrupción para mantener y fortalecer las actividades ilegales a nivel nacional y transnacional. Las organizaciones del crimen organizado pueden sobornar a los funcionarios públicos para malversar fondos, particularmente en áreas donde los grupos han operado durante mucho tiempo. También es probable que miembros de las organizaciones del crimen organizado ubicados dentro de sus estructuras realicen sobornos. La corrupción facilita la malversación de fondos. Se han identificado casos, por ejemplo, de la existencia de fuertes vínculos criminógenos entre organizaciones del crimen organizado y los funcionarios públicos, y este es uno de los medios más obvios a través del cual los delincuentes logran apropiarse indebidamente de fondos públicos. En lugares donde la corrupción es endémica, existe un mayor riesgo de malversación de fondos públicos. El riesgo de malversación de fondos de recuperación puede depender del tipo de institución que los maneje. La evaluación específica de la transparencia de las contrataciones públicas podría proporcionar una indicación más precisa de los posibles riesgos asociados a la corrupción. En la actualidad, las personas en todo el mundo han perdido puestos de trabajo y protección social a causa de la crisis, lo que ha dado lugar a peligrosas frustraciones
y disturbios sociales. La corrupción nunca debe utilizar las herramientas dadas por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para fortalecer aún más los organismos que luchan contra ella, mejorar la supervisión de las inversiones de estímulo económico, fortalecer la veeduría ciudadana y aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en todos los sectores. Como guardiana de la Convención, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que yo represento, ha apoyado a 179 países hasta la fecha para implementar este marco global. Y estamos trabajando con los gobiernos del sector privado para promover acciones anticorrupción en peligro nuestros esfuerzos por avanzar necesitamos que la corrupción en el sistema de justicia, ya sea real o percibida, constituye una amenaza real también para la confianza en el Estado de Derecho. Teniendo esto en cuenta, el fortalecimiento de la integridad judicial es parte integrante de nuestro trabajo y en los últimos años nuestra oficina, a través del Programa Mundial de la Declaración de Doha, integró la Red Mundial de Integridad Judicial para ayudar a la judicatura alrededor del mundo a reforzar la integridad judicial y prevenir la corrupción en el sector de justicia. De acuerdo a lo que establece el artículo 11 de la Convención de las Naciones existentes, apoyar el desarrollo de las nuevas tecnologías y recursos y proporcionar asistencia técnica en los programas de formación especializados en integridad judicial y ética para todo el sector de la justicia. Como ejemplo de nuestro trabajo, podemos destacar que el órgano judicial de Panamá y la Corte Suprema de Justicia de El Salvador se comprometieron ya hace 2 años a formar parte de un plan piloto para las herramientas de formación sobre la integridad judicial de UNODC, basado en los principios de Bangalore, como parte de la implementación de la Declaración de Doha del año 2018. Como consecuencia, ambos son miembros de la Red Mundial de Integridad Judicial. En este sentido, el organismo judicial de Panamá solicitó acompañamiento técnico y se capacitaron a formadores en el tema de integridad judicial, al igual que participan de forma activa en las formaciones de sus funcionarios a nivel nacional, inclusive a través de la Academia Regional Anticorrupción para Centroamérica y el Caribe, sobre todo en principios básicos de ética para los servidores públicos. Asimismo, apoyamos al Instituto Superior de la Judicatura de Panamá en el proceso de acreditación de sus cursos ante la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, programa que también incluye la incorporación de formaciones en el tema de integridad en su malla curricular. A solicitud de este organismo judicial, actualmente trabajamos en las recomendaciones para el diseño de un manual de ética que contenga los estándares para la conducta ética de los jueces, basados en su código de ética ya existente. Por su parte, en El Salvador hemos apoyado el diseño de la primera estrategia de prevención de la corrupción en el órgano judicial en El Salvador, que adoptó un enfoque basado en riesgos e involucró a todos los actores del sistema judicial. Esta estrategia es una carta de navegación para la Corte Suprema de Justicia en los próximos años. Asimismo, en el último año hemos apoyado el diseño de la Ley Orgánica del Poder Judicial, una reforma estructural que promoverá la transparencia, facilitará la rendición de cuentas y también el fortalecimiento especializado en temáticas como la ética pública y la prevención de la corrupción. Estos son técnico al Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe en el desarrollo de las nuevas tecnologías y los recursos, y así proporcionar asistencia técnica en los programas de formación especializados en integridad judicial y ética en el sector de justicia. Nos comprometemos a lanzar la red en esta región durante el 2021 y a seguir fortaleciendo la transparencia y prevención de la corrupción en toda la región. Aprovecho la oportunidad para agradecer a la presidencia pro tempore del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, al magistrado Óscar Armando Pineda Navas, por propiciar el primer seminario virtual y permitirnos articular y facilitar la coordinación en la región en esta tan compleja temática. También agradezco a los demás miembros del Consejo y a sus equipos técnicos quienes nos han apoyado desde el inicio con su trabajo, su esfuerzo, su dedicación.
Juntos podemos aprovechar el poder de la diversidad de esta región y lograr involucrar a todos los sectores, mujeres y jóvenes, el sector privado, la sociedad civil y el mundo académico, para poder proteger nuestros sistemas de justicia contra las redes y las prácticas corruptas y poner así fin a la impunidad. Al avanzar en la acción anticorrupción, podemos construir sociedades más resilientes y retomar el camino para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. En el Día Internacional contra la Corrupción de este año, los invito, las Naciones Unidas les invitan a que nos comprometamos a recuperarnos mejor y a recuperarnos con integridad. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Hacemos la intervención de don José Vila del Castillo. A continuación, se desarrollará el tema denominado Retos de la Integridad y Lucha contra la Corrupción en el Sistema de Justicia, Buenas Prácticas y Experiencia Adquirida, en el cual se asignarán 7 minutos a cada uno de los honorables presidentes y presidentes de la Corte Suprema de Justicia, dando inicio con don Óscar Armando Pineda Navas, presidente de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Muy buenos días a todos y a todas. Me da inmenso placer el poder saludarles y verles nuevamente, aunque sea de esta forma virtual, pero esperaría que en próximas oportunidades sea de manera presencial. Pero sí decirles que en mi calidad de presidente pro tempore del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, y en nombre de la Corte Suprema de Justicia de la República de El Salvador, que honrosamente presido, me complace dirigirme a ustedes en este acto que se realiza para conmemorar el 9 de diciembre, Día Internacional contra las Naciones Unidas en el año 2003. Quiero expresar mis agradecimientos y saludos a los distinguidos representantes de la Oficina Regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito por organizar este evento conjuntamente con el Consejo Judicial Centroamericano, ocasión que aprovecho para enviar mi más cordial saludo a las autoridades y funcionarios judiciales, de manera particular a don Fernando Cruz Castro, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, don Rolando Edgardo Argueta Pérez, presidente del Poder Judicial de la República de Honduras y secretario permanente del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, doña Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la República de Nicaragua, don Francisco Antonio Mena, presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana, a don Eduardo Prado Canals, Ayub Prado Canal, Suprema de Justicia de Panamá, al señor representante regional de UNOC, don José Vila del Castillo, a la señora jefa de la oficina País UNOC de El Salvador, doña Mónica Mendoza, y a la señora consultora organizacional, doña Patricia Polo Bocio, a las demás personas que nos acompañan y, por supuesto, a todo el personal técnico y administrativo de los distintos órganos judiciales de Centroamérica y el Caribe, que cooperan grandemente para que todas estas actividades puedan llevarse a feliz término. Pero bien, entrando en el tema, como sabemos, la corrupción puede enfocarse desde diversos ámbitos, sean este jurídico, político, económico y social. A partir del ámbito jurídico, la corrupción es un acto delictivo e inmoral que transgrede el ordenamiento jurídico de un Estado. Su práctica es tan nociva que incluso para impactar en un orden establecido, puede lograr que se implementen ordenamientos jurídicos que protegen y favorecen sus bajos y nocivos propósitos. En el plano político, la corrupción deteriora la identidad ética del Estado, limita el desarrollo de la democracia y la justicia y minimiza la confianza ciudadana en las instituciones que gobiernan. Por otra parte, los institutos políticos o los integrantes de estos, cuando aceptan contribuciones de grupos de poder, muchas veces se comprometen a sus miembros a que una vez electos o nombrados como funcionarios públicos, beneficien directa o indirectamente a intereses de estos grupos de poder y que hoy en día muchas veces se encuentran vinculados a la eficiencia del aparato público, la pérdida de la credibilidad del Estado, como antes se dijo, y nos aleja del bien común y el desarrollo como sociedad. La corrupción política se refiere además al mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada,
la cual es perversa y contraria a los principios éticos y a las buenas prácticas de transparencia y probidad de quienes ejercemos el poder desde el aparato público. En lo económico, la corrupción distorsiona o limita la calidad y efectividad de las políticas económicas y en la composición del gasto público. Se produce una deficiente asignación de los recursos ante las necesidades reales de la población, especialmente de aquellos grupos más vulnerables y más ausentes del desarrollo y promoción humana. En lo social, la corrupción consolida la desigualdad de clases, pues el actuar del Estado prioriza, favorece y beneficia los intereses de grupos sociales dominantes, y estos últimos terminan doblegando la voluntad estatal al amparo de dádivas y el chantaje político o el ofrecimiento de posiciones de ventaja que el círculo de corrupción genera en la sociedad. En este día, que nuevamente conmemoramos la lucha internacional contra la corrupción, debemos estar conscientes que este propósito es tarea de todos, principalmente con la participación y cooperación de los actores nacionales e internacionales, tanto públicos como privados, ya que existe una remarcada conciencia nacional e internacional de que la corrupción debilita la credibilidad de los gobiernos y empobrece más a la población más vulnerable, que requiere mayor atención a sus necesidades por parte de los estados. La independencia de poderes, especialmente el judicial, es un conjunto esencial para combatir este grave flagelo, porque los pesos y contrapesos ejercen un control de la acción del Estado y previenen abuso de este contra los ciudadanos o contra otros poderes del mismo Estado. En el caso específico y durante la pandemia del COVID-19, que afecta a todos los países del mundo, en El Salvador, tanto el órgano ejecutivo como el órgano legislativo emitieron varias normativas con miras a contar con el marco jurídico para realizar acciones tendientes a administrar la emergencia. Y es así que principalmente desde el órgano ejecutivo se aprobaron decretos y acuerdos ministeriales y que según las demandas presentadas ante la Sala de lo Constitucional, entre otras cosas, limitaban derechos y garantías constitucionales y que autorizaron realizar compras directas sin cumplir los procedimientos de licitación que la ley señala. La Sala de lo Constitucional, que me honro en presidir también, en su momento conoció las demandas que fueron interpuestas por la ciudadanía, solicitando la declaratoria de inconstitucionalidad de instrumentos legales, argumentando que estos posibilitaron vulneración a derechos fundamentales como la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio, entre otros. Y en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, la Sala analizó los instrumentos legales demandados y acciones específicas de su ejecución, emitiendo en su momento las resoluciones correspondientes orientadas a restablecer derechos fundamentales que se estaban restringiendo sin seguir el procedimiento legal correspondiente. Enfatizando además que la declaratoria de estado de emergencia que faculta, entre otras cosas, a realizar compras directas de bienes y servicios a la administración pública, solamente pueden ser implementadas de conformidad a los parámetros constitucionales, entre ellos publicidad, transparencia, legalidad y demás procedimientos y requisitos que la ley prescribe. Debo reiterar que la Sala de lo Constitucional aquí en El Salvador nunca ha pretendido impedir u obstruir el trabajo de las autoridades del órgano ejecutivo salvadoreño, especialmente en situaciones de emergencia. El tribunal, tanto en sus actuaciones como en sus resoluciones, se ha limitado a conocer y tramitar las denuncias ciudadanas en las que se cuestionan las restricciones de formas inconstitucionales de algunos de sus derechos fundamentales o la adopción de instrumentos jurídicos administrativos carentes de su sustento constitucional o legal. Las resoluciones de la Sala suspendieron los efectos de las normativas cuestionadas que no tenían base constitucional. El tribunal consideró oportuno puntualizar que disposiciones contrarias a la Constitución deberían eliminarse, tanto de los decretos emitidos por el órgano legislativo, como también de los decretos y acuerdos de ejecutivo, con el particular propósito que las distintas herramientas legales que se utilizan para administrar la emergencia sanitaria COVID-19 sean conformes con nuestro ordenamiento constitucional y no posibiliten que en razón de la crisis se realicen actuaciones, transacciones, así como ejecución del gasto corriente, sin que todo ello cuente con el respaldo legal correspondiente.
y que a su vez cuente con la supervisión, auditoría y contraloría necesaria de las instituciones que para ese propósito tiene el Estado. Todo ello en aras de evitar que se generen círculos de corrupción y de esa manera ser congruentes con la frase que orienta este encuentro, como es el de establecer recuperación con integridad. En otro orden, quiero expresar con mucha satisfacción que la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, a través de la sección de probidad, que es la encargada de recibir las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos al inicio y cierre del periodo de sus funciones, ha continuado depurando diferentes casos que tienen indicios de enriquecimiento ilícito de algunos ex servidores públicos. Así también, con el apoyo del Departamento de Investigación Judicial, la Corte ha aplicado el régimen disciplinario a jueces cuya labor no se ha enmarcado dentro de la legalidad que se requiere. El marco normativo es un factor clave en la lucha contra la corrupción. La correcta aplicación de la normativa internacional como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y normativa nacional como la Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, su reglamento recientemente aprobado, Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de la Carrera Judicial siguen siendo esenciales para detectar, prevenir y sancionar y erradicar estas prácticas ilegales que tanto daño hacen a los países, especialmente a su población más vulnerable. Quiero hacer un paréntesis para agradecer en toda su extensión a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que en todos estos cuerpos de leyes que he mencionado nos ha estado ayudando a mejorarlos, a modernizarlos y por sobre todo a que respondan a los intereses del pueblo salvadoreño en cuanto al combate a la corrupción. Al finalizar esta breve intervención, aprovecho esta oportunidad para expresar mis mejores deseos de éxito a las distinguidas autoridades y representantes de los poderes judiciales y conferencistas que participan en este evento, testimoniándoles mis mejores augurios y con sus seres queridos de las próximas fiestas y meditemos el mensaje siempre actual de la Navidad, que ya está próxima. Y que el 2021 sea un año en el que podamos continuar trabajando en pro de la paz, la justicia y el desarrollo en un marco de recuperación con integridad. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias, don Óscar Armando Pineda Navas, señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Continuando con el desarrollo del tema, procederemos a escuchar a don Fernando Cruz Castro, señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Señoras presidentes y señores presidentes de Cortes de Justicia de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Como presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica, es un privilegio participar en tan importante actividad en donde se analiza una temática tan significativa en el ámbito de los derechos humanos como las buenas prácticas en la lucha contra la corrupción en diferentes sistemas de administración de justicia de nuestra región centroamericana. La independencia judicial, pilar de un Estado constitucional de derecho, se fortalecen valores constitucionales tales como la transparencia, la participación ciudadana, la democratización interna, el respeto a las minorías, la probidad, la honestidad, la celeridad y el combate contra la corrupción. En relación a la temática que nos convoca el día de hoy, voy a referirme a una serie de buenas prácticas que han sido fundamentales en nuestra administración de justicia. La Corte Plena, máximo órgano del Poder Judicial, aprobó de forma unánime la propuesta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que propuso crear una sección especializada contra la corrupción en el organismo de investigación judicial, el fortalecimiento de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y la formalización de una oficina que vele por el cumplimiento y el seguimiento de los diagnósticos del Poder Judicial en esta materia. Entre las acciones de control de la corrupción y la desviación de poder más importantes que hemos llevado a cabo, debo citar la creación de la Oficina de Cumplimiento,
cuyas funciones son identificar las amenazas provenientes de la corrupción, el fraude interno y las faltas de ética y la probidad, con el fin de establecer actividades de prevención, control y sanción. Así se marca una ruta que debe recorrerse porque aparecerán funciones y necesidades que no se habían previsto. La Oficina de Cumplimiento fue creada el 4 de marzo del 2019 y cuenta con autonomía, independencia de funciones e incluso puede actuar de oficio. El Poder Judicial costarricense es el primero en América Latina en tener una oficina de cumplimiento, la cual tiene sus antecedentes históricos en el compliance que existe en el sector financiero y empresarial y que tiene la función de establecer procedimientos que aseguren el cumplimiento normativo interno y externo a través del control, monitoreo de operaciones y de la capacitación del personal. Lo anterior a través de la gestión de riesgos legales y penales, la promoción de la legalidad y la integridad, así como la respuesta, la investigación y sanción efectiva ante faltas de conducta y actos de corrupción. Es un dato destacable que hayamos tomado una buena práctica del sector privado orientada a la prevención en la comisión de delitos económicos y controlar la corrupción. Debo señalar que las prácticas de transparencia e identificación de los conflictos de interés no solo debe ser exigible en el sector público, pero debe ser en el ámbito privado, especialmente cuando se trata de centros de poder económico, financiero e industrial que actúan en condición monopólica u oligopólica. La creación y entrada en funciones de la Oficina de Cumplimiento, también conocida como Compliance Público, viene a ser un soporte más que se agrega al sistema de gobiernos corporativos que vienen impulsando los organismos internacionales, en particular la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y que posiciona al Poder Judicial a la vanguardia de las estrategias anticorrupción. Por otra parte, recientemente se aprobó y entró en vigor el reglamento, regulación para la prevención, identificación y la gestión adecuada de los conflictos de interés en el personal del Poder Judicial. Este reglamento busca dotar al Poder Judicial de una normativa que oriente y regule la prevención e identificación y debida gestión de conflictos de interés del personal judicial y que contribuya al aseguramiento de la imparcialidad y la probidad en el ejercicio de funciones y en la satisfacción del interés público. Con este propósito, se ha realizado una campaña de información y actividades de capacitación con la finalidad de que todo el personal judicial, sin distingo de puestos, conozca la nueva normativa, cuyo objetivo es evitar que los intereses privados influyan indebidamente en el ejercicio de sus funciones. Estos esfuerzos se ven recompensados con la segunda edición del Índice de Capacidad para el Control de la Corrupción 2020 para Latinoamérica, realizado por el Grupo de Trabajo Anticorrupción de las Américas, Society Council of the Americas, ASCOA, y el Control Risk, en donde estuvimos en tercer lugar en el ranking de países de la región con mayor capacidad para combatir la corrupción. En dicho estudio se refleja que en el ámbito de eficiencia e independencia judicial, así como en eficiencia de los departamentos anticorrupción, se obtuvo un promedio de 7 de 10 puntos posibles, siendo uno de los porcentajes más altos dentro de la escala de medición de este instrumento. Estas mediciones no deben ubicarnos en zonas de pasiva satisfacción, porque en el fortalecimiento de la independencia judicial y las acciones anticorrupción todavía enfrentamos amenazas y debilidades. Asimismo, la Corte Plena aprobó recientemente, en cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales 2019-2024, construir la política institucional anticorrupción, lo cual estará a cargo de la Comisión de Transparencia y Corrupción y la Oficina de Cumplimiento. Por otra parte, la institución ha implementado una serie de medidas para fortalecer la transparencia, dentro de las que destaco la creación del Observatorio Judicial, el cual es una plataforma digital que mostrará estadísticas e indicadores judiciales y permitirá a los ciudadanos tener acceso a una base de datos
como información de trabajo que realizan las oficinas de la institución, garantizando un entorno accesible y amigable para el ciudadano. Este proyecto, que será presentado en los próximos meses, le genera como principal beneficio a la sociedad la transparencia en la rendición de cuentas en el quehacer institucional. En la institución se han realizado importantes avances en temas como el acceso a la información pública, rendición de cuentas, participación ciudadana y datos abiertos del gobierno en nuestro sitio web, motivo por el cual en el 2019 obtuvo el primer lugar en el 5º índice de transparencia en el sector público, que impulsan la Defensoría de los Habitantes y el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. Dentro de las listas de otras buenas prácticas, debo mencionar cómo la Corte Plena recientemente aprobó el Código de Ética Judicial, la Guía General del Procedimiento Disciplinario Administrativo, el Manual del Régimen Disciplinario, las reglas prácticas del Tribunal de la Inspección y el Reglamento para la Evaluación del Desempeño. La independencia judicial, nuestra democracia e institucionalidad se fortalecen con buenas prácticas institucionales tendentes a asegurar la prevención, identificación y debida gestión de cualquier acto de corrupción. El Poder Judicial tiene un compromiso con la transparencia, la denuncia, investigación y enjuiciamiento de los actos de corrupción y abuso de poder. No hay espacio para la pasividad y la impunidad. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de don Fernando Cruz Castro en su calidad de presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. En estos momentos cedo la palabra a don Rolando Edgardo Argueta Pérez, presidente del Poder Judicial de la República de Honduras y secretario permanente del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe. Muy buenos días, estimados y estimadas presidentes y presidentas, magistrados de Cortes Supremas de Justicia, miembros del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe. Gracias por la invitación en este espacio tan importante en el que se conmemora hoy, 9 de diciembre, el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. Gracias a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito por propiciar este tipo de espacios. En nombre del Poder Judicial hondureño, damos gracias a Dios también por ser parte de este cónclave tan importante y útil en la vida de cada uno de los países, especialmente en el tema del combate a la corrupción. En el tema hondureño, nosotros hemos también dichosamente avanzado en la parte jurisdiccional y también en el tópico administrativo, en el tema de combate a la corrupción. Orgullosamente podemos mencionar entre tantos avances que hemos tenido y de manera concreta que a partir de 2016 y puesto en marcha en el 2017, el Poder Judicial hondureño aprobó el circuito judicial en materia de corrupción, uno de los pocos, menos de 3 en América Latina, con unas condiciones de especialidad en el tema, en el ámbito de juzgados de letras o de garantías, de tribunal de sentencia y de cortes de apelaciones, a donde se llevan las imputaciones por delitos en materia de corrupción por parte del Ministerio Público y en donde se tramitan y procesan todas las audiencias, las vistas y las diligencias judiciales que tienen que ver con la judicialización en estos tópicos y que funciona acá en la sede política de la capital hondureña. Y en este ámbito de la competencia territorial nacional, también no solo contamos nosotros con el circuito en materia de corrupción, sino que tenemos en mención el circuito en materia de extorsión, el circuito en materia de criminalidad organizada, el circuito en materia de privación de dominio y el circuito en materia de delitos tributarios. Indistintamente de dónde se cometa el delito, se conocen en la jurisdicción o competencia nacional.
Esto conlleva también que alrededor de dicho tema giren una serie de aplicación de la legislación que el Estado hondureño ha venido creando a través del órgano legislativo y que tiene una relación directa con el combate al delito, con la lucha contra la corrupción, con la lucha contra la impunidad. Entre otras podemos mencionar en los últimos 10 años la ley contra el delito de lavado de activos, ahora incorporada al Código Penal, vigente a partir del 25 de junio pasado, la ley especial de privación de dominio de bienes de origen ilícito. Tenemos una materia judicial especializada en ese tema, la ley especial que tiene que ver con precisamente el tema de privación de dominio, que rige de manera concreta estas actividades y que atacan directamente a la criminalidad organizada y al delito de lavado de activos, al delito en todas las modalidades de corrupción, al delito que tiene que ver con todas las tipologías de narcotráfico y otras criminalidades organizadas como secuestros, etcétera. Nosotros hemos creado a través del Poder Judicial en la parte administrativa el tema que tiene que ver con el fortalecimiento de los procesos de licitación en materia de compra de bienes y servicios que se formulan a través de las distintas entidades internas del Poder Judicial. Y concretamente hemos consolidado el Departamento de Licitaciones, por ejemplo, en materia de compra de bienes y servicios. Todo se hace bajo el principio de transparencia, de limpieza, de observación y acompañamiento de entidades como de muchas organizaciones de sociedad civil, de otras entidades estatales que tienen que ver con el control, manejo y supervisión en el procedimiento de compra de estos bienes y servicios, la participación del Tribunal Superior de Cuentas, que es como la Corte de Control o Auditoría en el país, con el acompañamiento de organismos como la Asociación por una Sociedad Más Justa, que es una de las entidades de sociedad civil más fortalecidas y de mayor credibilidad en el país, con el acompañamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública, que evalúa la transparencia y la puesta en funcionamiento de los principios rectores de la limpieza en los procedimientos administrativos cada 6 meses y donde hemos obtenido los más altos porcentajes en los niveles de aceptación en cuanto al manejo de los principios de publicidad en el país. Contamos también a nivel interno con lo que antes llamamos la Inspectoría General de Tribunales, ahora Supervisión Nacional de Órganos Judiciales, en donde hemos impuesto sanciones disciplinarias o administrativas a 400 servidores judiciales entre administrativos y jurisdiccionales en todos los niveles, incluyendo jueces de paz, jueces de letras, jueces de ejecución, jueces de sentencia y magistrados de cortes de apelaciones. De tal manera que ahora en el marco de la pandemia y desde ya algún tiempo previo a marzo 2020, en el Poder Judicial hondureño hemos venido implementando los mecanismos de la utilización electrónica en el marco del cumplimiento de nuestro quinto gran eje estratégico, que es la aplicación de las nuevas tecnologías, y estamos en curso por inaugurar el SEGE, que es el sistema del expediente judicial electrónico en la jurisdicción o competencia nacional en materia nacional. Estamos en el proyecto de la aplicación del MGA, módulo de gestión de audiencias, que significa la organización interna de los órganos judiciales. Y estamos en la construcción, en el marco de la pandemia, y estos tiempos presentes y futuros, de un plan con el liderazgo del Poder Judicial de prevención de la corrupción en el sistema de justicia y fortalecimiento de la integridad judicial mediante la construcción de políticas anticorrupción y de integridad judicial aprobadas por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Igualmente, en el fortalecimiento de la publicación en nuestro portal web institucional de las sentencias de las salas de la Corte Suprema y de las demás entidades jurisdiccionales, principalmente las que tienen que ver con las tipologías de corrupción, en la publicación de las resoluciones disciplinarias firmes, tanto del Consejo de la Carrera Judicial como de las demás instancias disciplinarias,
también estamos en la construcción respecto de la actualización del Código de Ética para funcionarios y empleados judiciales, igualmente en el fortalecimiento de los procesos de certificación y evaluación del desempeño a partir de febrero de 2021 de los servidores judiciales con amplia veeduría social, en la construcción de un acuerdo nacional por la justicia en Honduras, en el marco de que la presidencia del Poder Judicial, con el apoyo del Pleno, convoque públicamente a las autoridades estatales, representantes de abogados, demás gremios como empresa privada, trabajadores, universidades, asociaciones judiciales y sociedad civil, a adoptar el mencionado acuerdo y que tenga como propósito establecer la orientación general que debe asumir y mantener el Poder Judicial en los próximos 10 años, en la construcción de la participación ciudadana mediante una legislación en la prevención de la corrupción, en la construcción de la Comisión Interinstitucional para el apoyo en la prevención de la corrupción y en la construcción de una ley de protección de denunciantes, víctimas, testigos, peritos e informantes en el marco de actos de corrupción, igualmente en la construcción ya en la etapa final para lo que será la nueva ley orgánica del Poder Judicial y la nueva ley de la carrera judicial. Así es de que finalmente reiterar el agradecimiento a este Consejo Judicial Centroamericano y a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y reiterar nuestro compromiso con el combate a la corrupción en la parte administrativa y jurisdiccional mediante el liderazgo del Poder Judicial y entendiendo que la corrupción, como decía don Kofi Annan en su momento como secretario general de las Naciones Unidas, socava la democracia y el Estado de Derecho y es una plaga insidiosa y un fenómeno negativo de consecuencias muy perjudiciales para la sociedad y por esa razón nosotros estamos en el compromiso incondicional, irrestricto e indeclinable con las demás instituciones del Estado para implementar todos los mecanismos necesarios en el combate a la corrupción. Muchísimas gracias a todos y a todas. Agradecemos la intervención de don Rolando Edgardo Argueta Pérez, quien es presidente del Honorable Poder Judicial de la República de Honduras. Y siguiendo con el programa, doña Alba Luz Ramos, señora presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la República de Nicaragua, brindará su ponencia vinculada al tema Retos de integridad y lucha contra la corrupción en el sistema de justicia, buenas prácticas y experiencia adquirida. Muy buenos días. Doctor Oscar Armando Pineda Navas, presidente de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y presidente pro tempore del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe. Doctor Rolando Edgardo Argueta Pérez, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras y secretario permanente del Consejo. Señor José Vila del Castillo, representante regional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Colegas presidentes de los Poderes Judiciales de Centroamérica y el Caribe, mis saludos a todos los presentes. Estamos en la recta final de uno de los años más difíciles para la humanidad, el año de la pandemia del COVID-19, que ha impactado todo el engranaje social en nuestra región desde marzo de este año. Y en el caso particular de Nicaragua, esta situación crítica se ha visto agravada con el impacto de 2 potentes huracanes en menos de 15 días el recién pasado mes de noviembre. Sin lugar a dudas, estas circunstancias nos llevaron a tomar medidas encaminadas a salvaguardar la salud y vida de las personas servidoras públicas del sistema de justicia, así como la población usuaria de nuestros servicios, con la particularidad de que el Estado de Nicaragua no adoptó medidas de confinamiento, sino que se continuó con las actividades productivas e institucionales a fin de que a la crisis sanitaria no se adicionara también una crisis económica con el consecuente impacto negativo para los diversos sectores de la sociedad. En tal sentido, desde el mes de marzo de este año, activamos los comités de prevención y atención de emergencias del Poder Judicial, a través de los cuales comenzamos a implementar acciones de prevención y monitoreo de la pandemia
en todas las sedes judiciales del país. Acciones que se vieron robustecidas con la aprobación del acuerdo número 44 del 22 de abril del presente año, mediante el cual la Corte Suprema de Justicia ordenó la adopción de medidas que nos permitieran seguir brindando acceso a la justicia para la población con la mayor bioseguridad posible. La amplia gama de medidas orientadas van desde campañas de difusión de las acciones que se deben realizar para prevenir el contagio del virus, tales como lavado de manos, distanciamiento físico, uso de mascarillas, etcétera, la adopción de equipos de bioprotección e higiene para el personal del Poder Judicial y ciudadanía usuaria, limitación de acceso a familiares y público en general a las audiencias, empleo de las tecnologías de la información y la comunicación para la celebración de algunas audiencias y evacuación de pruebas testificales, hasta el establecimiento de roles de vacaciones para el personal de las distintas áreas, a fin de evitar aglomeraciones sin detener por entero el trabajo de los tribunales en aras de garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva para la población, puesto que la retardación de justicia podría ser un caldo de cultivo para la corrupción. Gracias a los ingentes esfuerzos desarrollados por las funcionarias y funcionarios del Poder Judicial, hasta el mes de septiembre del presente año ingresaron 95.150 nuevas causas y se resolvieron 94.115, lo cual es una cifra bastante elevada si tomamos en consideración que en todo el año 2019 ingresaron 121.317 causas a los tribunales de justicia y se resolvieron 115.823 causas. Si bien la aplicación de estas medidas de protección implicó la adquisición en el menor tiempo posible de equipos que no estaban previstos en el presupuesto institucional, el hecho de que el Poder Judicial continuara funcionando permitió que los procesos de licitación para su obtención se realizaran con pleno cumplimiento de la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, que establece entre sus modalidades la contratación menor para la adquisición de bienes o servicios inferiores a 500.000 córdobas, aproximadamente $14.300, desarrollándose así 15 procesos de contratación menor, a través de los que se adquirieron bienes y servicios por un total de 9.167.582 córdobas, que equivalen a $261.931. Además de un proceso en modalidad de contratación simplificada por un monto de 833.800 córdobas, equivalente a $23.823, destinados a brindar equipos especiales de bioseguridad al personal médico forense del Instituto de Medicina Legal. Insisto, todos estos procesos de adquisiciones se llevaron con plena observancia de las normas que rigen la materia y son auditados por la Contraloría General de la República. Además de estas contrataciones especiales, se continúa desarrollando el Plan Anual de Contrataciones para la ejecución de la partida del Presupuesto General de la República asignada al Poder Judicial, que es del 4% constitucional, lo que nos permitió inaugurar este año un nuevo complejo judicial en el departamento de Carazo y una casa de justicia en el municipio de San Juan del Sur, así como también cerraremos el año 2020 concluyendo la construcción de 8 nuevos edificios que incluyen complejos judiciales departamentales, casas de justicia municipales y edificios para registros públicos de la propiedad, todo lo cual representa una inversión superior
a $8.543.142. Por otro lado, la Dirección General de Inspectoría Judicial ha tramitado 4.117 procesos disciplinarios nuevos contra funcionarios judiciales, abogados y notarios, y ha brindado 4.603 atenciones al público de manera telefónica y personal. Asimismo, la Comisión de Atención para Prevención del Acoso Laboral y Sexual conoció y resolvió 3 casos presentados con fundamento en el Protocolo contra el Acoso Sexual y Laboral aprobado por el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia recientemente y que está orientado a tener un ambiente laboral sano y libre de violencia. Quisiera terminar mi intervención expresando mi solidaridad con cada uno de ustedes, sus familias e instituciones, por todo cuanto ha significado esta pandemia. De manera especial, nos identificamos con los pueblos de Honduras y Guatemala, que también sufrieron los embates de los huracanes Iota y Eta. Asimismo, aprovecho la oportunidad para agradecer a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en la persona de su representante regional, señor José Vila del Castillo, y al doctor Óscar Armando Pineda Navas, presidente de la Corte Suprema de Justicia y presidente pro tempore del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, por propiciar este espacio de intercambio y experiencia y buenas prácticas para seguir avanzando en la solución a los retos comunes que nos depara la incesante lucha por la transparencia e independencia judicial. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de doña Alba Luz Ramos, señora Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la República de Nicaragua. Corresponde ahora escuchar la ponencia de don Francisco Antonio Jerez Mena, señor Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, a quien cedo la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas, los presidentes y presidentas de los poderes judiciales de Centroamérica y el Caribe. Magistrado Rolando Edgardo Argueta Pérez, fue presidente del Poder Judicial de la República de Honduras y secretario permanente del Consejo Centroamericano y del Caribe. Magistrado Óscar Armando Pineda Navas, juez presidente de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y presidente pro tempore del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe. Magistrado Fernando Cruz Castro, fue presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Magistrada Alba Luz Ramos, jueza presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la República de Nicaragua. Magistrado José Eduardo Ayú Prado Canals, juez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Señor José Vila del Castillo, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Buenos días a todos y todas los juezas y juezas y a la comunidad jurídica centroamericana y del Caribe que nos acompaña en este día. Para el Poder Judicial Dominicano es un elevadísimo honor la invitación cursada en un día tan importante que se conmemora la lucha internacional contra la corrupción. Participar en este evento que nos reúne a todos para tratar de luchar y combatir ese mal que carcome a las instituciones públicas de nuestros países. En situaciones de emergencia, la falta de información, la incertidumbre, la prisa, la prisa con que se produce la respuesta pueden dar pasos a especulaciones, ineficiencias, así como desviación y distracción de recursos, sobrevaluaciones, entre otros ilícitos relativos a la corrupción. En la región centroamericana y del Caribe, por esto, la administración que maneja recursos debe aumentar
los niveles de rigor para la prevención, promover buenas prácticas e incentivar mecanismos que protejan y promuevan el uso eficiente de los recursos invertidos y gastados. Hablamos de evitar actuaciones contrarias a la ética, la integridad y las normas, es decir, evitar riesgo de sobreprecio en adquisición de insumos y el uso inadecuado de procedimientos de excepción. Pero también hablamos de aprovechar las funciones para beneficio propio o de tercero, de impartir justicia con apego irrestricto a las leyes y el mandato normativo. Para promover y prevenir es necesario aumentar la vigilancia, la transparencia en las acciones relativas a procesos que puedan generar riesgo de ilícitos en perjuicio de las instituciones. En la región centroamericana y el Caribe es necesario trabajar para imposibilitar delitos o ilícitos con el fortalecimiento del control, contraloría y concentración de manejo de recursos en espacios de mayor transparencia, como es el caso de la generación de observatorios, veedurías, entre otros espacios de transparencia. Promover buenas prácticas en el uso de los recursos y prestación eficiente es un compromiso y un reto, un gran reto. Hacer que estos elementos sean centrales para la prevención. Funciona para garantizar y fortalecer la ética y el apego legal en la gestión y en la administración. Invertir en promover y fortalecer la integridad se facilita en la nueva situación post-COVID, dado que se cuenta con mecanismos tecnológicos que amplían el alcance de contenidos, permitiendo potenciar el uso de audiovisuales, videoconferencia, entre otras. Sin embargo, el riesgo de corrupción aumenta y con mayor exigencia, pues el entorno en momentos de crisis se torna volátil. Muchos sectores de la población se colocan en situación difícil o en franca desprotección. Entonces, se hace más urgente fundamentar la estrategia de prevención para abordar la complejidad con recursos limitados que supone una pandemia. Atender a los requerimientos de la emergencia precisa lograr niveles de prevención que puedan contener todos los elementos que garanticen un compromiso ético y conforme a las normas. El rol del liderazgo institucional y de las magistradas y magistrados debe ir acorde a la promoción y ejecución de un comportamiento ético de autorregulación y al mismo tiempo con apego a las normas. El trabajo para impulsar la integridad en la administración de justicia incluye fortalecer los mecanismos de transparencia y fiscalización, tanto de la operación, digamos, de manera integrada, como de las cuestiones éticas y funcionales de los tribunales, promoviendo incentivos positivos y disuasivos que mejoren los indicadores de calidad judicial y probidad en la judicatura. Los planes relativos a la integridad incluyen mejorar la confianza a través del fortalecimiento del compromiso institucional de jueces, juezas y servidores judiciales, con acciones precisas para lograr aumentar los indicadores de excelencia, ética e integridad. Además, capacitaciones y talleres prácticos sobre dilemas éticos, optimizar la aplicación del sistema de integridad y la transparencia, así como fortalecer el sistema de carrera judicial y las capacidades de los jueces y juezas para la gestión por resultados. La situación de la justicia ante la percepción pública ha sido precaria desde hace muchos años. Esto llevó a un expresidente de nuestra Corte Suprema a decir que la justicia es poco fotogénica.
Eso tiene muchas razones, pero las mismas se resumen en que la justicia no ha podido satisfacer sus promesas de integridad ante la sociedad. Cumplir a cabalidad el mandato a que estamos llamados los jueces y juezas. El impacto positivo de estas acciones, tanto hacia adentro como en las actuaciones en justicia y sociedad, tomará tiempo. Para el Poder Judicial Dominicano, el tema de integridad institucional es un tema de primerísimo orden. Y así ha sido identificado en nuestro plan estratégico institucional al que hemos denominado Visión Justicia 2024, destinando en el tercer eje exclusivamente a la integridad por una justicia confiable, con el objetivo de generar mayores niveles de compromiso y confianza hacia la justicia. Ese plan Visión Justicia 2024 constituye en la actualidad una revolución en el Poder Judicial Dominicano, porque incluye, a propósito del COVID, de transformar la forma de hacer las cosas, de adaptarnos a las nuevas tecnologías, de ser creativo en enfrentar esto con, por ejemplo, audiencias virtuales, página judicial, creación de expedientes digitales, etcétera, etcétera. La prevención y ataque de la corrupción requiere de un sistema que cuente con mecanismos eficientes para lograr control con herramientas objetivas y concretas. Reducir el riesgo de ilícito en el seno del Poder Judicial con instrumentos científicos se torna un reto. Se han realizado esfuerzos en el Poder Judicial Dominicano en la materia que van en la dirección de implementar un plan de prevención y sanción de las conductas no íntegras, basada en un sistema de gestión de riesgo que posibilite la detención temprana y evitar actos corruptos. Para esto, se ha construido un mapa de riesgo mediante indicadores sociales, económicos y comportamiento institucional de los jueces, juezas y servidores judiciales y administrativos, para determinar actos antijurídicos, fallas y debilidades. Actualmente, el Poder Judicial Dominicano cuenta con un informe diagnóstico que ofrece una recopilación de datos ya analizados de las declaraciones juradas de todos los integrantes del Poder Judicial. Los datos han sido procesados. Este es el primer paso del referido plan de prevención y sanción de conductas no íntegras. Pero también hay un informe de levantamiento sobre la materia especializada en violencia de género. Esto, sumado a los mecanismos tradicionales de investigación y contraloría. Utilizando la conocida ley de Vendor, se han diseñado procedimientos y buenas prácticas adoptados para identificar y clasificar los riesgos operativos, éticos y disciplinarios, estableciendo mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. Actualmente, señores magistrados y magistradas, nos encontramos desarrollando el plan de trabajo que conlleva un proceso exhaustivo para obtener y depurar datos a través de distintos modelos predictivos sobre datos, con la selección de modelos eficientes, así como herramientas adaptables que aumenten el poder predictivo y permitan levantar alerta. Se evaluará usando tecnologías avanzadas. La apuesta, sin duda, jueces y juezas, constituye, como le he venido diciendo, un enorme reto. El Poder Judicial no contaba con un mecanismo eficiente para monitorear con la rapidez necesaria y lograr la prevención de acciones no íntegras. La robustez en el monitoreo del cumplimiento normativo, ético y disciplinario de la institución se proyecta en la aplicación de un sistema de alertas que incluye además el análisis de la declaración jurada de servidores, juezas y jueces.
Como resultado, se pretende una estructura sistematizada que fortalezca y fomente la confianza, la credibilidad en la justicia como institución, hacer igualmente más transparentes los procesos de rendición de cuentas de nuestros servidores y servidoras judiciales. La pandemia nos ha mostrado la importancia de que los controles estén presentes para asegurar un manejo público. Como se ha indicado anteriormente, integridad institucional es un tema de primer orden para nuestro Poder Judicial. Está resaltado en nuestra visión lo que queremos y los pasos que se han avanzado para este propósito. Hoy, Día Internacional contra la Corrupción, es una excelente ocasión para motivar a nuestros países e instituciones a generar los controles pertinentes, así como diseñar e implementar planes de prevención contra ese flagelo que arropa nuestras sociedades. Le invito, pues, jueces y juezas que conforman el Consejo Judicial Centroamericano, a unirnos en el combate contra esta lucha contra la corrupción. Es un cáncer que hace catarsis en los organismos e instituciones. Solo no podemos enfrentarlo. Le invito, señores y señoras, a unirnos en ello, a recordar aquella frase importante. Caminando solos quizá avanzamos más rápido, pero en grupo llegaremos más lejos. En grupo el Poder Judicial de la República Dominicana, unido a los poderes centroamericanos y del Caribe, podemos combatir de manera efectiva ese cáncer de la corrupción que nos corroe a todas nuestras instituciones. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, don Francisco Antonio Jerez Mena, señor presidente de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, por su intervención. Finalmente le corresponde a don José Eduardo Ayú Prado Canals, magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, brindar su postura sobre el tema. Le cedo la palabra, doctor. Muy buenos días, señor José Vila, mis homólogos y maestros, Óscar Armando, Fernando, Rolando Edgardo, Albaluz, Francisco Antonio, a Patricia y a nuestra compañera Mónica. Mis primeras palabras son de excusa por haberme conectado tarde y las excusas del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Luis Ramón Fábrega Sánchez. Hay cosas que la Corte Suprema de Justicia de Panamá tratamos de hacer bien, tratamos de hacer correctamente, pero aún no hemos aprendido cosas que a lo mejor José Pepe Vila, Óscar, Fernando, Rolando, Albaluz, Francisco Antonio nos pueden enseñar, que es el don de la ubicuidad, de estar en dos eventos a la vez. Y estábamos entonces atendiendo al administrador de la DEA, que está de visita en Panamá, para unos intercambios de cooperación con lo judicial, y como parte de la sala penal, bueno, tenía que estar ahí, y inmediatamente me dispensé porque le expliqué al señor Chía que es más importante este evento en el Día Mundial contra la Corrupción, y más que estoy con los presidentes de Cortes Supremas de América Central y el compañero Francisco Antonio representando el Poder Judicial de República Dominicana. Mis excusas, por favor. Bien, al punto. Mire, lo que conocemos como corrupción es un mal endémico que ha tomado ribetes de pandemia, con el riesgo de volver a nuestras sociedades susceptibles de ese mal, pero de forma congénita. Eso es muy peligroso. Lo que me han precedido en el orden de la palabra, el uso de la palabra, de forma muy didáctica y clara, porque tengo los apuntes, que tenía un par de personas tomando apuntes aquí, escuchándolos a ustedes con mucha atención, ya han formulado ideas llanas que la corrupción debe prevenirse y debe reprimirse. Más aún con todo lo que estamos viviendo ahora mismo,
que es superando los efectos nocivos del COVID. Modestamente yo voy a agregar que entre prevenir y reprimir debe existir el desaliento a la corrupción. Debe haber entonces un antes, la prevención, un después, que es la represión, pero en el durante, el desalentar. Voy a dedicar unos pocos minutos al desaliento de la corrupción. Mire, lo ideal es que haya una formación sólida de principios y valores para que toda persona que es reclutada en la administración pública y por ende la administración de justicia, entre otras cosas, conozcan la importancia de lo que es el respeto y de lo que es ser respetable. Así como de que todo lo que no es de uno, entonces ajeno. Y si uno quiere que respeten lo de uno, uno tiene que respetar lo ajeno para que el prójimo respete entonces lo que es de uno. No me voy a detener aquí porque esto ya fue explicado y ya esto, además ya lo conocemos, esto de los principios y de los valores. Mire, una forma de desalentar la corrupción es predicar con el ejemplo. Si uno es líder de un equipo, esto es muy importante. Pero si uno es solamente integrante de ese equipo, también es importante. Porque es posible un servidor público que no sea corrupto. Es posible vivir tranquilo, sin andar con aspavientos o con el miedo de ser descubierto o de estar ocultando fechorías. Eso es posible. Hay que predicar con el ejemplo. Otra manera de desalentar la corrupción es la transparencia y la rendición de cuentas, que aquí ya se ha hablado. Pero que la transparencia y la rendición de cuentas debe ser algo normal. Lo que debe ser excepcional y por ende muy llamativo es la protuberancia de actuar y comportarse de manera opaca en las sombras, en la penumbra, alegando como excusa la individualidad y el respeto a la intimidad. Lo normal, lo usual, lo común y corriente debe ser actuar transparente, ser monitoreado, no molestarse en ser monitoreado y por ende rendir cuentas. Pero también se desalienta cuando en un proceso de persecución a la corrupción, este termine correctamente, es decir, de manera rápida, de manera respetuosa de los derechos humanos y hallando al responsable, no a un culpable, con un castigo ejemplar que no necesariamente tiene que ser infamante. Porque aquí se estila mucho yo sé que en América Central también, República Dominicana, estos linchamientos mediáticos de los juicios paralelos. No quiero abusar del tiempo. Se desalienta la corrupción también es con un sistema de promociones dentro de la carrera administrativa y la carrera judicial, de acuerdo a la capacidad, a la responsabilidad, a los conocimientos, a las experiencias demostrados, que es conocido como meritocracia, esto ya lo sabemos todos, y no al padrinazgo ni a las lealtades no institucionales. Porque entonces volvemos al punto anterior, que no estamos predicando con el ejemplo. Si el sistema trabaja correctamente, las tentaciones a las que todos estamos expuestos, porque todos somos hijos de Adán y de Eva, pueden servir entonces para disuadirnos, desalentarnos a incurrir en corrupción, en caer en el lado oscuro de la fuerza. Yo no soy fanático de esa película, no menciono el nombre porque no me pagan regalías para estar haciendo propaganda a las películas. Entonces hay que prevenir, hay que desalentar, hay que reprimir. Esto parece sencillo, realmente no lo es. Y por eso estamos aquí. Si fuera sencillo, no estaríamos ocupando nuestros valiosos minutos conversando sobre el tema. La doble moral que asalta a los asociados es una tara. Francisco Antonio hablaba de cáncer. Yo voy a hablar de tara para no repetir las palabras de él. Es una tara que no es fácil de erradicar. Esta aplicación por parte de los asociados de la ley del embudo, o sea, lo ancho para mí y lo angosto para los demás, trata de mimetizar aquello de que la supervivencia del más capacitado, que esta es la ley de la jungla,
el más fuerte, el más vivo, el más astuto, cuando en realidad lo que se hace es una deslealtad a los compañeros y una deslealtad a la institución. La forma salvaje de competitividad que está arraigada cuando se contrata y selecciona al personal, premiando a aquel que tiene agallas mal enfocadas, alentando en la falta de escrúpulos, aplicando superlativamente aquello que Maquiavelo escribió en El Príncipe. En este siglo XXI no ayuda mucho. Estos son paradigmas que hay que conocer y hay que erradicar. No debemos alentar estas cosas. Pero lo que más constituye un lastre que dificulta desalentar la corrupción es que las redes sociales en este 2020, antes 2019, mañana 2021, redes sociales que están llamadas a cortar distancias, facilitar comunicaciones, mejorar el acceso a información y conocimiento, se están constituyendo en vehículos de desinformación y con ello en patíbulos de ejecución de la honra e imagen de las personas, con uno o varios verdugos encapuchados en el anonimato, provocando entonces que los ciudadanos que son probos, que son honestos, que son capaces y que tienen vocación de servicio, se desanimen entonces de formar parte de la administración pública, de la administración judicial, para no arriesgarse que sus nombres y apellidos queden en la miasma de una gleba informática que da por cierto todo lo que aparece en las redes, solo porque aparece en las redes. Esto hay que enfocarlo bien porque esto no era un fenómeno que se veía antes. Para terminar, hay que aclarar el mito, y esto es muy importante, que la corrupción es un delito que solo es aplicable a la administración pública, incluyamos la administración de justicia. Que si bien es cierto que no puede haber corrupto sin corruptor, siendo el primero usualmente un servidor público y el otro puede ser cualquier persona, lo cierto y correcto es que en este siglo XXI existe la corrupción en el sector privado, tipificado como delito. Corriente que se inició tipificando como delito la corrupción en los eventos deportivos. Eventos deportivos, ya sea por asociaciones como la FIFA y eventos deportivos a nivel regional y local. Y ahora en el sector privado en su totalidad. Panamá es uno de los países que incluyó en el Código Penal del 2008, artículo 253, la corrupción en el sector privado. Esto no hace más que demostrar que pese a todas las excusas que se deseen elaborar y presentar para justificar lo injustificable, lo cierto es que la corrupción es un mal, es una tara, es una vergüenza, es inexcusable. Debe ser prevenida, debe ser desalentada y sobre todo debe ser reprimida, sea en la administración pública, sea en la administración de justicia y sea en el sector privado. Reitero mis excusas por haberme conectado tarde a este importantísimo evento en el Día Mundial contra la Corrupción. Celebro la iniciativa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de celebrar este evento. Saludo efusivamente a Oscar Armando, a Fernando, a Rolando Edgardo, al Balú, Francisco Antonio, Patricia, Mónica, a José Pepe Vila. Estamos en el mes de diciembre. No puedo abrazarlos en persona porque no es por el COVID, es porque estoy lejos. Pero les mando un abrazo fraternal de que este mes ya culmine este 2020 y pese a todos los pronósticos negros, superemos lo del COVID y también superemos lo que es la corrupción que nos está atrasando en nuestra forma de vivir correctamente. Gracias. Muchas gracias, don José Eduardo Ayub Prado Canals, magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. A continuación, se desarrollará la ponencia denominada Pautas institucionales para el diseño y puestas en marcha de un modelo de gestión de riesgos de corrupción en el sector justicia.
Dicha ponencia está a cargo de Patricia Polo Bocio, quien es coach ejecutiva y consultora organizacional, a quien le cedo la palabra. Gracias, buenos días, ¿se me escucha bien? Fuerte y claro, adelante. Okay. Perfecto, buenos días, gracias a todos por esta invitación. Hoy los saludo desde la ciudad de Bogotá. Quiero agradecer de forma especial a todos los magistrados de los diferentes órganos judiciales de todos los países que están acá representados y a los colegas de la Oficina de Naciones Unidas por esta invitación. Hoy y desde hace 18 años que estoy dedicada a contribuir a prevenir y combatir la corrupción. El 9 de diciembre es un día especial, estamos de celebración y bueno, estoy feliz de estar acá para compartir con ustedes unas ideas, abrir una primera conversación en torno a lo que significa adoptar un enfoque basado en riesgos para la prevención y combate a la corrupción en los sistemas de justicia. Y bueno, he preparado una presentación con algunos mensajes claves que me parece compartir. En el tiempo que tengo, seguro no voy a poder decir muchas cosas que quisiera decir, pero es importante comenzar, digamos, con unas pautas principales. Voy a compartir acá pantalla. Espero que se esté viendo mi presentación. A ver. En este momento sí, ya está compartida, doctor. Ok, muchas gracias. Acá lo primero que quiero decir es que este título de Pautas Institucionales para el Diseño y Puesta en Marcha de un modelo de gestión de riesgos de corrupción en el sector justicia nos permite conectar muchas de las ideas que hemos escuchado hoy en la mañana. Yo tomé atenta nota de lo compartido por cada uno de ustedes y van a ver de qué manera todo comienza como a integrarse. ¿Para qué? ¿Cuál es la oportunidad que tenemos acá al frente cuando estamos hablando de adoptar un enfoque basado en riesgos? Obviamente, hablando del marco general, y no quiero, digamos, hablar de cosas que ya son plenamente conocidas por todos, pero solo para plantear un contexto general, obviamente para fortalecer el sector de justicia con miras a la consolidación de la democracia y el Estado Social de Derecho, que es algo que nos convoca a todos los que estamos hoy aquí conectados, para actuar en consecuencia con los retos de la integridad y lucha contra la corrupción en el sistema de justicia. Como ustedes muy bien han mencionado, cuando estamos hablando de retos y avances, todo el tema de actualización normativa que nos compartía el doctor Pineda, o la experiencia eventual de transferencia de buenas prácticas del sector privado con oficinas de compliance, o todo el tema de tratamiento y gestión de conflictos de interés, o el tema de fortalecimiento de procesos de contratación que nos compartía el doctor Arrieta. O incluso tener en cuenta que cuando estamos hablando de retos de integridad y lucha contra la corrupción en el sistema, no estamos actuando en un sistema que está aislado de la realidad, y por eso es importante entender cuál es el contexto cuando hablamos de pandemia o cuando hablamos de desastres naturales, como nos decía la doctora Ramos, etcétera, etcétera. Todo el tema del comportamiento ético a partir de la autorregulación, o predicar desde el ejemplo y fomentar la meritocracia, como nos compartían el doctor Jerez y el doctor Fabrega, bueno, etcétera. Obviamente, aquí estamos hablando de un contexto de unos acuerdos internacionales que marcan la pauta, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, específicamente el Objetivo 16, la implementación de instrumentos y estándares internacionales. Aquí obviamente no podemos por cuestiones de tiempo ahondar, pero estamos hablando de las convenciones internacionales, estamos hablando de las normas ISO o de cualquier otro estándar que nos permita avanzar en la materia, o del diseño e implementación de políticas públicas nacionales y de estrategias y planes de fortalecimiento a nivel sectorial e institucional en los diferentes países. Y aquí decir que adoptar modelos integrales para la identificación y tratamiento de los riesgos institucionales obviamente nos permite
optimizar los recursos y garantizar una mayor efectividad, y también diría yo, trascender esta discusión de que la corrupción es un asunto de buenos y malos, o de realidades que son blancas o son negras, y partir un poco esa lógica dicotómica y entender que en el contexto en el que nos desenvolvemos y desarrollamos nuestra labor, ya sea como organismos que brindamos asistencia técnica, o como servidores públicos, o como ciudadanos o miembros de la sociedad civil organizada, eventualmente estamos expuestos a riesgos, ¿no? Hablar del modelo obviamente implica hablar de la estructura básica que tendría un modelo institucional de gestión de riesgos, y aquí nos podríamos quedar días conversando sobre cada una de estas fases. Yo solamente voy a compartir algunas ideas preliminares del desafío que implica desde el punto de vista institucional adoptar este enfoque basado en riesgos. En la primera fase, que hablamos de la fase de diagnóstico, acá no nos referimos a veces pensamos que tener un diagnóstico lo asociamos a tener un documento que nos permita tomar acción en relación a algo que queremos lograr. Cuando acá estamos hablando del diagnóstico, estamos hablando del desafío de tener la sensibilidad para poder entender toda la información que tenemos en clave anticorrupción. Mucha de la información que ya está a nivel institucional, ¿cómo la podemos ver con el lente anticorrupción? Estamos hablando obviamente de la definición de actores relevantes y del diseño de un mapa relacional, actores internos y externos, cómo operan los diferentes liderazgos, áreas institucionales, y de qué manera se relacionan y cómo esa relación puede generar o no riesgos de corrupción, y de igual forma, cómo nos relacionamos con otros actores que pueden ser usuarios del sistema, o pueden ser organizaciones sociales, medios de comunicación, ciudadanía en general, y cómo todo este mapa relacional nos permite observar dónde están las conexiones e interconexiones entre las diferentes funciones, y eso cómo genera unos riesgos. Obviamente estamos hablando de la definición de la estructura y de los procesos. Acá nos hablaban específicamente de procesos de contratación en varias de las intervenciones que ustedes hicieron, pero no solamente estamos hablando de ese proceso, sino cómo podemos ver todos los procesos de direccionamiento estratégico, procesos misionales, procesos de apoyo, de seguimiento y auditoría en clave anticorrupción, y de qué manera la estructura que tiene la institución facilita o genera algunas barreras para el abordaje de este enfoque basado en riesgos. Estamos hablando obviamente de un análisis a profundidad del contexto interno y externo que tiene la institución, todas las fuentes de información disponibles. Para poner algunos ejemplos, informes de gestión, informes de peticiones, quejas y reclamos, informes de auditorías, toda esta información en clave anticorrupción que nos está diciendo acerca de qué es lo que está pasando interna y externamente. Obviamente, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles son esos aspectos que nos hacen vulnerables, o cuáles son estas situaciones que podrían estar amenazando a la institución y eventualmente haciéndola víctima de la corrupción? Y evidentemente, cuando estamos hablando de la fase de diagnóstico, también estamos hablando de apostar por un enfoque metodológico específico. ¿De qué manera voy a hacer el diagnóstico? ¿De qué manera voy a recabar la información? ¿A partir de qué técnicas? Porque podríamos estar hablando acá de revisión documental, pero también de la definición de instrumentos para recolectar información, grupos focales, aplicación de encuestas. Hay muchas cosas que se podrían incorporar acá. Cuando estamos hablando de la fase de identificación de riesgos de corrupción, obviamente estamos hablando de entender cuáles son los procesos institucionales y cuáles son los eventos de riesgo, que en otras palabras es decir, plantearnos esta pregunta de qué podría suceder. Analizar cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de esos eventos de riesgo. Si yo estoy diciendo que esto podría suceder, ¿se debe a qué? ¿Cuáles son las causas que generan que eso sea un evento de riesgo específico para nosotros? Y en caso de que ese riesgo se materialice, ¿cuáles serían las consecuencias desde el punto de vista legal, reputacional, desde el punto de vista de, digamos, la misma operación y la misma contribución que hace la institución a todo el sistema?
Luego estamos hablando también que ya esto es un gran trabajo, entender causas y consecuencias, ver cuáles son todos estos factores que están incidiendo, y luego llegamos a la fase de valoración de los riesgos de corrupción. Y es decir, si yo estoy diciendo que estos son los riesgos y ya tengo una descripción concreta de cada uno de estos riesgos, de qué manera los valoro y cuáles son esos criterios técnicos que yo voy a tener en cuenta para definir si estos riesgos tienen una alta probabilidad o tienen una alta frecuencia, o eventualmente podrían tener un impacto moderado o un impacto alto o catastrófico para la institución. Aquí hay aspectos que ya están, digamos, recolectados en toda la experiencia de todos estos años con el enfoque basado en riesgos, y es algunas pautas como por decir casos que se han presentado de manera frecuente en los últimos años, generan una alta probabilidad de que vuelvan a ocurrir, por poner ese ejemplo específico. Obviamente también entender cuáles son los procedimientos para la medición. ¿De qué manera voy yo a definir, dependiendo de la metodología que yo haya escogido, que un riesgo es verde, es amarillo o es rojo, o es muy alto, o es moderado, y de qué manera eso me está dando información acerca de cuál es el nivel de exposición que está teniendo la institución? Luego estamos hablando de la fase 4, donde hablamos de la adopción de controles y medidas. Y aquí estamos hablando de un gran desafío, y es entender qué pasaría si yo no adopto controles, y cuál es el nivel de riesgo inherente que tiene la institución, y qué pasaría si yo adopto controles y a partir de esos controles puedo de alguna forma gestionar el riesgo y calcular nuevamente lo que se llama técnicamente el riesgo residual. ¿Qué pasa si yo hago algo, intervengo, y qué pasa si no intervengo? Evidentemente, ¿de qué manera puedo yo evitar el riesgo? Puede ser transformando el proceso donde está inmerso ese riesgo que estoy teniendo, o de qué manera puedo yo disminuir la probabilidad o el impacto que tendría el riesgo en caso de materializarse. Estamos hablando acá de detectar, obviamente, operaciones inusuales, que está mostrándose como una señal de alerta que me puede a mí mostrar que algo está sucediendo, que yo requiero observar con mayor detenimiento cuál es el comportamiento o cuál es el modus operandi de algunas personas que podrían estar generando casos de corrupción al interior de la institución. Y obviamente con todo esto, ¿de qué manera puedo yo documentar y realizar los respectivos reportes a las instancias que estén, digamos, siendo responsables del abordaje de esto? ¿Cómo pueden estas medidas ser preventivas, pueden ser detectivas o correctivas? Y cómo estos controles pueden estar desde el control más manual y más, digamos, sencillo de implementar, hasta el control más automatizado que pone al servicio el avance tecnológico para la protección de la institución. Estamos hablando acá, obviamente, de que cuando estamos hablando de qué acciones o cuáles son los controles y medidas, eso se traduce en un plan de acción. Y el plan de acción tiene que decir claramente qué es lo que vamos a hacer, quiénes son los responsables, personas, áreas o varias áreas en su caso, cuáles son las metas y los indicadores que nos van a dar cuenta acerca del nivel de éxito que estamos logrando en la implementación de estos controles y cuáles son los plazos. Luego estamos hablando en la fase 5, que igual está ocurriendo durante todo el ciclo, no es que sea una después de la otra, todo el tema que tiene que ver con divulgación y documentación, qué capacitación general genero yo o capacitaciones especializadas, de qué manera yo abro espacios para que las personas puedan consultar sobre posibles dudas acerca de el abordaje de la prevención y el combate a la corrupción en la institución, y de qué manera puedo yo investigar y eventualmente imponer sanciones en caso de que se cometan incumplimientos a todo este modelo que estamos considerando. Evidentemente, en la fase 6, seguimiento y evaluación. ¿Qué necesito yo observar? ¿Con qué periodicidad? ¿Cuáles son los acuerdos institucionales que me van a permitir entender quién ejerce el liderazgo en qué momento, de qué manera se documenta y cómo puedo yo generar unas pautas que me permita que el modelo vaya evolucionando a medida que va pasando el tiempo? Y por último, quiero acá dejar una conclusión en relación a cuáles son los errores comunes
que se han cometido a la hora de asumir este desafío en las diferentes instituciones. Y aquí no me refiero solamente a instituciones del sistema de justicia, sino a instituciones públicas en general. Obviamente el primer error que suele cometerse es invisibilizar el propósito transformador masivo que justifica el para qué diseñar e implementar un modelo de gestión. De pronto desconocer que acá estamos hablando de un proceso de transformación cultural a un nivel muy profundo y no solamente el desarrollo de unas acciones que nos van a dar cuenta acerca de un resultado. Por ejemplo, cuando nos enfocamos en las acciones, sin tener en cuenta que son las personas y los equipos de trabajo quienes asumen actitudes, conductas y prácticas, y tiene esto mucho que ver con lo que nos decía el doctor Fabrega de predicar desde el ejemplo, o de qué manera generamos esta cultura de la ética desde un espacio de autorregulación. Y qué es lo que hacen las personas independientemente de las acciones que estemos desarrollando como institución. El segundo error común tiene que ver con desconocer o minimizar la importancia de adoptar un enfoque sistémico. Y acá yo les podría decir y asegurar y casi que apostar que las instituciones hacen un trabajo muy juicioso, pero muchas veces no es suficiente, porque una institución es como una golondrina que sola no hace verano. Acá hay que tener un enfoque de comprensión del sistema de justicia en su totalidad para poder entender de qué forma las acciones que emprendamos en una institución específica van a tener un mayor impacto y van a poder sostenerse en el tiempo. Obviamente acá estamos hablando de entender la capacidad de observar las relaciones y las interconexiones entre los diferentes procesos y actores claves. Acá un ejemplo típico es cuando responsabilizamos solo a algunas personas o áreas de hacer que las cosas sucedan. El modelo de gestión de riesgos no implica solamente una responsabilidad para las unidades de investigación o para la unidad de probidad o para la oficina de control interno. Esto implica que la responsabilidad es compartida y que tiene que estar apropiado en toda la institución, casi como entrar como si fuera el ADN a nivel institucional, y eso implica que la responsabilidad y que el liderazgo no puede ser exclusivo de algunas personas o de algunas áreas. Otro error, pensar que la simple sumatoria de acciones es suficiente para construir un proceso integral. A veces nos enfocamos en el desarrollar eventos, hice una capacitación, hice una reunión técnica y no logramos integrar, digamos, en un proceso que tenga una lógica de apalancamiento del trabajo que estamos haciendo. Por ejemplo, cuando creemos que con levantar el mapa de riesgos institucional ya está hecha toda la tarea. Yo muchas veces en reuniones y en oportunidades donde tengo la posibilidad de compartir este error, digo, a veces es mejor no tener el mapa que tenerlo y no tener un modelo o algo en el que se contenga todo el ejercicio que se está haciendo. Tener el mapa no es suficiente si yo no estoy tomando las acciones y no estoy conectando los puntos que tengo que conectar. O el mapa, yo puedo tener un mapa y que ese mapa no evolucione en el tiempo porque yo no he logrado integrar otros procesos de diagnóstico, de seguimiento y evaluación institucionales que me van a permitir entender cómo es que el fenómeno de la corrupción puede estar evolucionando y eso cómo hace que mis riesgos vayan modificándose a lo largo del tiempo. Otro error típico, pensar la estrategia sin tener en cuenta la cultura institucional. Eso nos lleva a que afrontamos desafíos adaptativos como si fueran problemas técnicos. Entonces, siento que tengo acá una dificultad y lo resuelvo con una solución tecnológica o con la incorporación de un procedimiento nuevo dentro del proceso que estoy analizando o cualquier otra solución de ese tipo y no me estoy dando cuenta que puede ser que los actores que están participando en ese proceso en particular están teniendo actitudes de resistencia al cambio o están queriendo tapar el sol con un dedo o están no queriendo reconocer cuáles son las amenazas o cuáles son las vulnerabilidades que están presentes. Y por último, yo diría que otro error está en desaprovechar la oportunidad para transformar el modelo de liderazgo institucional. A veces creemos que el abordaje tiene que estar inmerso dentro de un estilo de liderazgo tradicional de comando, control, jerarquía y autoridad. Entonces decimos la jerarquía hace que arriba se definan las políticas, que hayan unos niveles medios que ejecutan
y que bajen la información y que haya una base a nivel institucional que se encargue más del trabajo operativo, administrativo, y no siempre funciona así. Aquí estamos hablando de que se requieren generar espacios de colaboración, que hay que construir redes abiertas y empoderadas, casi que tener una sociedad con todos los actores que están participando en este propósito. Yo creo que ya estoy, si no estoy pasada de tiempo, dejaría aquí, digamos, mi contribución, dándoles nuevamente las gracias y dejando igual esta presentación a disposición de todos ustedes y obviamente cualquier consulta, cualquier comentario a través de la Oficina de las Naciones Unidas de El Salvador, con mucho gusto estoy acá para compartir con ustedes lo que se requiere. Muchísimas gracias, Patricia Polo, por la claridad de los conceptos vertidos de su ponencia. Las conclusiones de este evento conmemorativo del Día Internacional contra la Corrupción están a cargo de doña Mónica Mendoza, jefa de Oficina País, UNOC, El Salvador, a quien cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias. En especial un saludo a los presidentes de las Cortes Supremas de Justicia de El Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Panamá. Los menciono en el orden de intervenciones al presidente Pineda por su apoyo, a la doctora Alba Luz por la explicación de los planes, al doctor Antonio Jerez y al doctor Ayu Prado por la intervención y al presidente de Honduras por explicarnos de manera detallada todo su plan de trabajo en este tema. Para nosotros, este día resume 365 días de acciones con ustedes en los diferentes países a nivel nacional, a nivel regional, a nivel internacional. Y el que este año hayan aceptado la invitación que extendió el secretario general de llamar la campaña mundial anticorrupción Recuperarnos con Integridad y conocer en detalle los planes de trabajo que ustedes han trazado este año para no solamente, como lo decía muy bien el presidente de Nicaragua cuando hablaba de no solamente combatir el COVID, sino también todas las amenazas que el cambio climático trajo a la región. Los retos que ustedes plantearon, así como lo señaló muy bien el presidente de El Salvador, Panamá, República Dominicana y Honduras, son vitales para nosotros. Hemos podido entender cómo ven ustedes los diferentes ámbitos de la corrupción en el plano jurídico, político, cómo a través de las diferentes demandas de inconstitucionalidad que enfrentaron en plena crisis para permitir el acceso real y efectivo a la justicia y la defensa de los derechos humanos. Vimos entender la corrupción como un derecho, el combate en la corrupción como un derecho humano. Ustedes pudieron tramitar denuncias ciudadanas, poder responder a la emergencia en aplicación directa de la Constitución y de las leyes. De Naciones Unidas hemos encontrado que la crisis ha sido el terreno ideal para el fenómeno de la corrupción. La corrupción se adaptó a esta crisis de una manera rápida, sistemática, y está alertando no solamente a todos los entes de control, sino que ha puesto retos inmensos en el sistema de justicia. Por eso, en cada una de las acciones de emergencia y los planes de contingencia que ustedes han desarrollado, se muestra claramente el interés de poder generar la corrupción. Han hablado de la creación de oficinas de cumplimiento, cómo atacar el fraude interno, mirar esos procedimientos y cómo a través de los diferentes observatorios de sus oficinas a nivel judicial se ha logrado. Lo importante, y como lo mencionaba muy bien el presidente de Honduras, de atacar este fenómeno a través del uso de las tecnologías, de la implementación del Estado judicial, de poder generar, como lo decía muy bien el representante de la República Dominicana, con acciones precisas, el aumento de indicadores claros del rendimiento de la eficacia de los funcionarios, de mirar los sistemas de control de riesgo y, como lo decía muy bien tutora nosotros en temas de mapas de riesgo, es importante el reto que los países han establecido. Predicar con el ejemplo, como lo decía el magistrado Ayu Prado, que nosotros somos aquellos que tenemos que no solamente exigir la rendición de cuentas, sino dar esa muestra de
de nuestras acciones de evitamientos mediáticos y mirar que el delito de la administración pública también tiene que mirar cómo la corrupción puede afectarnos dentro del sistema de justicia. En este orden de ideas, aceptando la invitación que ha planteado el magistrado Pineda, nos ofrece el acompañamiento a todo el Consejo Centroamericano de Cortes de Supremas de Justicia para desarrollar con ustedes un plan de trabajo en los próximos años. Plan de trabajo en los próximos años que busque, como lo decía nuestra consultora, no solamente fortalecer, actuar, contribuir, sino adoptar y obviamente implementar dentro del sistema de justicia esos modelos de gestión integral, ir más allá de la identificación y el tratamiento de los riesgos y poder transformar culturalmente el sistema de justicia en los países que permita no solamente sumar acciones, sino integrarlos y generar que esas estrategias que ustedes han venido diseñando se transformen en una cultura organizacional que haga que sus modelos de gerencia sean dinámicos, acorde con los tiempos y que cumplan en este día, logrando la articulación de 6 países en la región con observadores internacionales de los diferentes países cooperantes como son Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea. Les agradecemos a ustedes su presencia en vivo. Nos están viendo más de miles de funcionarios, representantes de la academia y de la sociedad civil. En nombre de nuestra organización, ha sido un gusto poder compartir con ustedes y recoger esas ideas fundamentales. Notas de este evento serán compartidas con los participantes, resaltando la importancia de todos los aspectos claves que ustedes han mencionado, pero dejando claro que es el momento de actuar frente a la corrupción, es el momento de estas alianzas estratégicas y mostrar que desde la justicia la respuesta puede ser integral a los retos que impone la corrupción. De nuestra parte, ofrecer el acompañamiento a la presidencia pro tempore de El Salvador dentro del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, apoyar con acciones concretas. Una de ellas es el lanzamiento de la red de integridad judicial de esta región, donde las escuelas del Consejo Judicial Centroamericano se articulen para trabajar y fortalecer, como lo decía muy bien, tanto Honduras, República Dominicana, y Nicaragua, y como también lo reconocía Panamá, en ese proceso de fortalecimiento de la profesionalización de los miembros del sistema judicial. Nosotros comprometemos nuestro acompañamiento técnico en las próximas jornadas y decirles que este día de reconocimiento del trabajo se traduce en los próximos 365 días del año que tendrá el 2021 para trabajar de manera articulada, concertada y con ustedes en la promoción de la transparencia, la integridad dentro del sector justicia. Como lo decía nuestro representante regional, señor José Vila del Castilla, y en palabras del secretario general, la corrupción es el crimen que más afecta a la humanidad en estos momentos y donde más tenemos que concretar nuestras acciones y ese proceso de trabajar en conjunto. Nosotros agradecemos a todos ustedes este espacio, invitarlos a que sigan promocionando todas esas buenas prácticas y esos retos que han identificado. Esperamos poder acompañarlos técnicamente en todos los escenarios a los que seamos invitados. Ya venimos, como lo decían ustedes, apoyando el diseño de leyes orgánicas, apoyándolos en el diseño del mapa de riesgos, poder seguir trabajando articuladamente con a todos sus equipos técnicos que han sido fundamentales para la conclusión y el enlace de los 6 países en esta ocasión, y esperar que este día sea un espacio y un punto de reflexión para revisar aquellas acciones que hemos hecho, pero también para planear esas acciones futuras que se requieren. De parte de nuestra organización, no solamente agradecimiento, sino un reconocimiento al profesionalismo de sus equipos y gracias a ustedes por este acompañamiento en este día, y quedamos atentos a los siguientes pasos que el Consejo Centroamericano y su presidente pro tempore, el doctor Pineda, podamos trazar con ustedes en los próximos tiempos. Muchísimas gracias y buen día.
Muchísimas gracias, doña Mónica Mendoza, por su intervención. Finalmente, las palabras de agradecimiento están a cargo de don José Óscar Armando Pineda Navas, presidente de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y presidente pro tempore del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, a quien cedo la palabra. El agradecimiento, reiterar el agradecimiento y por sobre todo el tiempo que han dedicado a esta jornada que de suma importancia en un día también tan importante como es el Día Internacional contra la Corrupción, en la que hemos expresado nuestros puntos de vista sobre este tema pues que aqueja a la humanidad. Como ya muy bien se dijo, es una pandemia mundial también esto de la corrupción, pero también se dijo algo muy importante, que era que solos podemos llegar rápido, pero que juntos podemos llegar mucho más lejos. Así que trabajando de esta manera, creo que podemos llegar muy lejos en el combate a la corrupción dentro del campo que nos corresponde, dentro de los órganos o poderes judiciales que tenemos nosotros la responsabilidad de dirigir en estos momentos. Así que reitero el saludo, el agradecimiento y espero que muy pronto podamos vernos. Ojalá ya no fuera bajo esos sistemas tecnológicos, sino que directamente poder apretar la mano y darnos un abrazo, como siempre lo hemos hecho, con la fraternidad que nos caracteriza a todos los órganos judiciales del área. Gracias y buen día y felicidades a todos. De esta manera, culminamos la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Presidencia pro tempore del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe. Desde la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, agradecemos su valiosa participación, deseándoles éxitos en el desarrollo de sus actividades profesionales y en la continuidad de su agenda oficial. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Adiós. Un abrazo a todos y todas. Gracias, de igual manera.